Estudio fotográfico retrospectivo del curso de la Quebrada de Tíquiza en Chía, Cundinamarca, y presentación de la problemática y los factores que la ponen en riesgo. La Quebrada de Tíquiza es un cuerpo de agua que data de muchas décadas atrás y hace parte de relatos de familias tradicionales del municipio de Chía. Históricamente está reportada de haber sido un lugar muy importante y visitado por los ciudadanos de Chía para hacer sus paseos, nadar, pescar, compartir un picnic en familia. Un lugar bastante concurrido con una historia de uso como patrimonio ancestral, hídrico, social y cultural. Se encuentra en el costado occidental de Chía, en la montaña del Alto de la Cruz. Se encuentra reportada en la Carta General del Departamento de Cundinamarca del Instituto Geográfico Agustín Codazzi del año 2011 en las hojas 227 IIB4 y 228 IA3. En la plancha 227 IIB4 se encuentra su punto de origen, su nacimiento, en los cerros occidentales de Chía al margen derecho de la plancha. En la plancha 228 IA3 se observa el cuerpo de agua completo, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Frío, en el margen inferior izquierdo de la plancha. Su nacimiento está ubicado aproximadamente en la mitad de la distancia desde la falda de la montaña hasta la cima. Con el pasar de los años y malos manejos, la quebrada tomó un curso subterráneo donde en ciertos momentos del año se puede ver aparecer, convirtiéndose en un cuerpo de agua intermitente. Desafortunadamente, esa intermitencia del cuerpo de agua ha generado un falso sentir en la comunidad, la cual cree que la quebrada ya no existe o que se secó por completo, desencadenándose en consecuencia una serie de problemas ambientales que la tienen todavía más en riesgo. Todo esto debido al desconocimiento de la misma y de los factores que están contribuyendo a su desaparición. Esta quebrada, desde su nacimiento en la montaña occidental de Chía, se dirige rumbo al oriente hasta su punto de desembocadura en el río Frío, afluente del río Bogotá. Está acompañada por su Madre Vieja, una laguna que amortigua los excesos de agua en determinadas épocas del año. Para poder entender mejor el comportamiento y ubicación de la quebrada de Tíquiza, se esquematiza dividiendo el cuerpo de agua en tres sectores principales que serían A, B y C. Estos sectores no son dimensionalmente parecidos, se determinan de acuerdo a la zona donde están ubicados y los límites que los demarcan. El sector A, bastante controvertido actualmente, es aquel que cursa entre los predios de la Hacienda de Altagracia y la zona de reserva forestal municipal. Es aquel que cursa desde el nacimiento hasta la carretera perimetral occidental, más conocida como la vía externa de Fonquetá a Tíquiza, que bordea la falda de la montaña. En la estrella amarilla está el punto aproximado del nacimiento de la quebrada. Mediante observación desde la imagen satelital, se puede observar el trayecto de los árboles que acompañan al antiguo meandro, los cuales serían el bosque de galería que bordea la quebrada. El bosque de galería es aquel conjunto de flora que acompaña a los cuerpos de agua directamente por toda la orilla de los mismos y a lo largo de su curso. Estas plantas tienen la característica de captar y retener el agua, como lo hace por ejemplo el sauce llorón, entre otros. El sector B es aquel que cursa a partir de la perimetral occidental hasta la vía interna Fonquetá-Tíquiza, que es paralela al río Frío. Está comprendido entre la perimetral de occidente y la vía interna a Fonquetá. Es un sector abierto, poco construido, en el cual parte de la ronda se ha mantenido. Especialmente hacia la izquierda de la imagen, la quebrada pasa por los patios traseros de casas campestres. En su trayecto se puede observar con mayor evidencia cómo hay momentos en los que el agua se hace superficial y otros en los que no, puntos donde se acumula en modo de reservorio y otros donde solo continúa como una línea recta en sendas de unos 2 a 3 metros de ancho. El sector C se encuentra entre la vía interna de Fonquetá a Tíquiza y el río Frío. Es el tramo más corto de toda la quebrada. Pasa por un potrero utilizado para cultivo de ajo y otros vegetales. En la próxima imagen se verá sin la guía el curso de la quebrada y podrá notarse la coloración del suelo, la mancha de humedad en la zona. Al remover la línea imaginaria de guía, se hace más familiar lo que se observa. A continuación se realizará un recorrido fotográfico virtual por los sectores de la quebrada desde su nacimiento hasta su punto de desembocadura.
Se utilizaron las imágenes disponibles en Street View de la aplicación Google Maps. Sector A. El nacimiento de la quebrada de Tiquiza se encuentra en una construcción de piedra donde fue instalada una estatua de la Virgen. Cuentan que anterior a esta construcción el agua se veía brotar por el suelo abundantemente. Posterior a la construcción, se cree que el agua cambió su curso y empezó a circular subterráneamente hasta la falda de la montaña. La construcción de piedra es grande, al estilo de una cripta. Después de la construcción viene un canal de piedra que conecta a un gran tubo, el cual hacía parte del antiguo acueducto municipal. Se cree que la construcción data de unos 50 años o más hacia atrás. El agua baja por la montaña llegando a una presa grande construida en piedra en forma de media luna que retenía el agua que bajaba por la quebrada. Esta era la presa del acueducto y también un lugar de importancia cultural, pues la gente solía ir allí a bañarse, a nadar, a pescar, a hacer picnics. Estas actividades han sido reportadas en múltiples ocasiones por los ciudadanos antiguos del municipio de Chía. De esta amplia construcción salían los tubos que distribuirían el agua a Chía. El agua que no entraba a la tubería seguía el curso natural del cuerpo de agua a través de meandros en unos puntos superficiales y otros más profundos, hasta de 3 metros de profundidad. En el trayecto por el sector A, la quebrada no solo debe transitar por un desvío forzoso creado por el hombre que la lleva hacia el sur, sino que en su intento de pasar por donde originalmente es su cauce, se topa con obstáculos de piedra, troncos, barreras y bloqueos hechos por el hombre. Aquí es posible ver el meandro profundo de unos 3 metros de profundidad y hasta 4 de ancho. Es posible ver que al fondo de estos meandros se arroja el pasto de poda, pasto seco, quitándole profundidad al cauce, lo cual sugiere un intento de relleno para desaparecer el curso original de la quebrada. Aquí se empieza a percibir la problemática de la quebrada que la tiene al filo de la extinción. A partir de este punto ya se empieza a visualizar lo que desde la carretera se puede ver. Se reporta que hace muchos años la quebrada fue desviada de su curso, se hizo un tipo de canalización estrecha, como si fuera un vallado, que la obliga a dirigirse hacia el sur, bordeando el predio a nivel de la vía. Es notorio el cambio en la anchura del cauce, que pasa de tener hasta 4 metros de ancho a un espacio tan reducido que a duras penas alcanza el metro. Se puede ver cómo el meandro persiste hasta la falda de la montaña. Más abajo aparece un obstáculo de piedras que simula una barrera de contención ya con capa vegetal crecida en él. También impide el paso natural del agua con el fin de que ésta se dirija al desvío. Por aquí continuaría la quebrada, pero ahora se desvía. Esta imagen de noviembre de 2012 permite ver el recorrido de la quebrada y el punto por donde está el desvío de la misma. El agua usualmente pasaba directamente al oriente. La quebrada en este punto se encuentra en el límite del sector A y el B, acompañada de la Madre Vieja o Laguna, una zona de inundación ubicada en la parte más baja de este sector que aparece o desaparece dependiendo de la época del año, del agua que baja de la montaña y del nivel freático. El desvío como tal no alcanza a cumplir completamente su papel debido a que, por gravedad, el agua tiende a dirigirse hacia el punto más bajo, es decir, seguirá llegando a la Madre Vieja, inundando periódicamente la zona como ha sido hasta el día de hoy. Antes de que se hiciera la adecuación de la vía, esta era una carretera destapada a un nivel mucho más bajo que la actual, la cual permanecía inundada constantemente. El paso por ahí permanecía con mucho barro y charcos. Esta era la quebrada de Tiquiza atravesando la vía para continuar su curso hacia el río Frío. Una vez la vía fue pavimentada, quedó a un nivel mucho más elevado y desafortunadamente la quebrada quedó interrumpida, sin puente, tubo o alguna infraestructura para que pudiera cruzar, una grave equivocación que se convierte en otro punto crítico que amenaza al cuerpo de agua. Además, prácticas no adecuadas para el suelo como la ganadería se llevaron a cabo ahí, fomentándose la compactación del suelo por pisoteo, se hicieron rellenos con tierra y arena, que resecaron y afectaron la permeabilidad y porosidad del mismo. Aquí, en este punto, el agua nuevamente toma un curso subterráneo para pasar al otro lado, es decir, del sector A al sector B. En esta otra vista de noviembre de 2012 se evidencia cómo siempre ha existido agua en este sector. Actualmente la zona de humedad está presente todavía.
Este es el bajo de la vía perimetral occidental de Chía, el mismo bajo por donde cruza la quebrada de Tiquiza. El agua que se desplaza de occidente a oriente sale de la Madre Vieja, pasa la vía por debajo del suelo e ingresa al sector B junto al muro azul del predio que colinda con la ronda de la quebrada. Con el tiempo se observan muchos cambios, con un cuerpo de agua intermitente que aparece y desaparece según la época del año y el clima. En esta imagen de diciembre de 2012, un mes después, se observa el mismo espacio junto al muro y estos, que actualmente se ven como potreros, permanecían inundados o encharcados al igual que el otro lado. Aquí inicia el sector B. La ronda de la quebrada de Tiquiza en este punto es inexistente y no cumple con lo estipulado por la norma ambiental debido a que el único espacio que le quedó para pasar se convirtió en los patios traseros de las casas campestres con los que inicia este segundo tramo. En este punto también ocurrieron afectaciones al suelo del cauce, ya que estos lotes fueron rellenados con piedra, con pasto de corte, hubo ganado, el pisoteo del ganado compactó el suelo y alteró la permeabilidad del agua. En esta imagen de enero de 2014, la carretera aún no había sido pavimentada, se aprecia el cuerpo de agua. Un año después, en enero de 2015, entró el ganado. Empieza el daño al suelo por la compactación del pisoteo que hizo que la quebrada se secara en ese punto. Sin embargo, la naturaleza siempre buscará recuperar el espacio perdido. En esta imagen de mayo de 2015 se puede observar cómo el terreno está seco, hay mucha tierra. Se puede ver muy seco, el pasto casi que ha invadido toda el área de la Madre Vieja. Todo lo anteriormente mencionado corresponde a la porción oriental del sector A y la occidental del sector B. Ahora se presenta el registro fotográfico del sector B. Debido a su gran longitud, se ha dividido en dos partes, los subsectores B1 y B2. El B1 corresponde a la porción occidental, conformada por las zonas verdes traseras de las casas campestres. El B2 es un tramo utilizado principalmente para los temas agropecuarios y es el tramo más largo y más oriental del sector B. En este subsector es frecuente la presencia de caballos, vacas, existía una caballeriza, cultivos, etc. Esta es una vista más cercana del subsector B1. Al remover la línea imaginaria, se observa la franja verde por donde debería estar cursando el agua. Afortunadamente aún no se ha construido nada sobre esa franja, lo cual permitirá llevar a cabo una discusión y toma de decisiones para el manejo de la ronda en este punto. Existe un riesgo constante de inundación en dichas viviendas, ya que no se dejó el espacio adecuado para la ronda de la quebrada. En el subsector B2, el agua se hace superficial nuevamente, dirigiéndose en línea recta hacia el oriente. Se puede observar en todo el centro un reservorio de agua que satelitalmente permite demostrar la presencia del cuerpo de agua aún en estos tiempos y a pesar de los veranos intensos que azotan a la sabana de Bogotá. Después del reservorio, el agua sigue por una franja delgada en línea recta en una senda tipo vallado hasta la carretera. En esta imagen es posible ver el punto donde termina el sector B, encontrándose con la vía interna entre las veredas Fonquetá y Tiquiza. Al otro lado de la vía se encuentra el sector C y ambos sectores quedan conectados gracias a un tubo. Afortunadamente, cuando adecuaron esta vía, le hicieron paso a la quebrada con un tubo y, sin embargo, no es el mejor paso, porque también los desniveles están muy marcados, hay mucha tierra, mucho escombro y se acumulan basuras. Las plantas que crecen se acumulan y reducen la capacidad del cauce. A pesar del buchón y otras plantas, siempre se ve agua ahí. El sector C, último tramo y el más corto de toda la ruta de la quebrada de Tiquiza, se encuentra entre los potreros de un predio de uso agrícola. En este es frecuente observar cultivos de ajo y otros vegetales. Chía es un municipio cuya estructura ecológica principal está compuesta por un sistema subterráneo de cavernas por las que circula el agua. Abarca un alto porcentaje del subsuelo municipal. Por ejemplo, la Chucua de Fagua es posible gracias a este sistema de cavernas. De igual forma, el gran sector de humedales que va desde Guaymaral hasta La Caro, donde se encuentra el humedal de los Andes, hábitat de la tingua de pico verde, ave en peligro de extinción. Estos lugares, entre otros, que comparten dichas características de subsuelo,
son en donde se presentan las intermitencias de los cuerpos de agua, los cuales prácticamente desaparecen en verano y se hacen muy evidentes en invierno. Gracias a estos sistemas de cavernas y de zonas de amortiguamiento de agua, la naturaleza controla el comportamiento del agua y así se previenen inundaciones y desastres naturales. Con las imágenes satelitales se nota cómo se mantiene la humedad del curso de la quebrada. Se puede ver entre los árboles del relicto de bosque de galería en el sector A, por ejemplo. Esta zona actualmente se encuentra con nuevos árboles que fueron sembrados dentro de un intento de plan de restauración ecológica de la quebrada, así como de su ronda. Son árboles muy jóvenes que requieren monitoreo y mantenimiento y pasarán muchos años para que cumplan su papel ecosistémico de captación, retención del agua y alojamiento de fauna silvestre propia de la zona. En el sector B se puede ver la misma mancha húmeda en los patios traseros de las casas, es decir, a pesar de haberse construido sobre la ronda de la quebrada en este tramo, de los diversos esfuerzos por rellenarla y secarla, al día de hoy nada puede construirse en estos potreros. Las razones son obvias. En teoría, el sector B es el tramo menos afectado de todos. Sin embargo, esas fincas y pequeñas explotaciones existentes, como cultivos y ganados, han retenido el agua sin los debidos permisos y concesiones para captación y uso de la misma. Podemos observar pequeños reservorios y al final del tramo la quebrada se canaliza en forma de vallado. En el sector C, la quebrada también está canalizada como vallado. Al verla como vallado, las personas que desconocen la identidad del cuerpo de agua no creen que se trata de una quebrada, de un cuerpo de agua natural, replicándose el conflicto y peligro que tiene la Chucua de Fagua en Chía en el sector de Fanta. En este último tramo, también hay un reservorio y una pequeña presa que impide que el agua de la quebrada desemboque al río Frío, quedando elevada con una diferencia de nivel de unos 3 metros de altura entre ella y el río. Actualmente el mayor interés de científicos, profesionales de las diversas ramas de las ciencias naturales y de las ciencias sociales, educadores ambientales, líderes ambientales, historiadores, geógrafos, ciudadanos y muchos otros, radica en conocer y comprender la historia y problemática actual de la quebrada de Tiquiza para formular y desarrollar estrategias de rescate, restauración, rehabilitación y conservación del cuerpo de agua dentro del marco de la ley ambiental colombiana. Es muy importante conocer qué factores están afectando a la quebrada en su trayecto por los tres sectores. El desconocimiento de la existencia de la quebrada la condena a desaparecer. El volteo de suelos, principal problema actual en el municipio, los planes urbanísticos y civiles, la captación ilegal del agua, la inexistencia de ronda en algunos tramos y la carencia de un plan de manejo integral y de restauración de la quebrada y su madre vieja, amenazan directamente al cuerpo de agua. Es por eso que hoy se presenta este tour virtual por la quebrada para que se conozca, se reconozca y reciba el manejo que permita su existencia en el corto, mediano y largo plazo como un recurso natural, patrimonio ancestral, cultural, ambiental y municipal del territorio de Chía. Antes de ahondar en la problemática de la quebrada de Tiquiza, se deben conocer los diferentes mapas de Chía en donde la quebrada aparece y que sirven como soporte adicional en pro de la discusión del por qué no se debe desconocer frente al conflicto ambiental y territorial que fomenta el mal llamado desarrollo. Estos mapas de 2014, emitidos por la Dirección de Ambiente y Desarrollo Agropecuario, son los siguientes. El primer mapa que se presenta es el de la estructura ecológica de Chía. En verde oscuro se grafica el bosque nativo, en verde claro el bosque plantado. La quebrada de Tiquiza nace en el bosque nativo y cruza de occidente a oriente a través de bosques plantados y agroecosistemas hasta llegar al río Frío. En este mapa hídrico de Chía podemos observar los cuerpos de agua, sus categorías y sus rondas. La quebrada de Tiquiza, junto con la Chucua de Fagua, son los únicos afluentes que surten agua al río Frío. En este mapa del recurso hídrico de Chía se muestran los diferentes modos en los que el agua se aloja en el municipio. Se puede encontrar el agua como río, como quebrada, como escorrentía, como chucua, como vallado, como humedal y como reservorio. En los cerros orientales de Chía existen los siguientes cuerpos de agua: quebrada Caceteja, quebrada El Chircal, quebrada Sindamanoy, quebrada La Maná, quebrada Santiamén, quebrada El Rincón, quebrada Honda, quebrada El Codito,
Quebrada Fusca y Quebrada Torca. En los cerros occidentales están Quebrada de Tiquiza, antiguo acueducto municipal, Chucua de Fagua, Chucua de Cajicá, límite municipal norte, Chucua de Veraguas, Quebrada del Sanjón en el resguardo indígena, sector Pueblo Nuevo. Existe una serie de escorrentías o drenajes ubicados en la parte oriental que son drenaje Bella Escocia, drenaje Tundama, afluente de la Quebrada Torca, y drenaje Sofasa. Este mapa hace referencia al río Bogotá y todo su trayecto, desde su nacimiento en Villapinzón, en los límites entre los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, hasta su desembocadura en el río Magdalena, en los límites entre los departamentos de Cundinamarca y Tolima. La quebrada de Tiquiza alimenta al río Frío y el río Frío alimenta al río Bogotá. Por esta razón, estos tres cuerpos de agua están respaldados por las órdenes de la sentencia del río Bogotá para su protección, descontaminación y restauración en su totalidad. La quebrada de Tiquiza está incluida en el mapa de la propuesta de zonificación ambiental de 2014, observándose cómo ella tendría que cruzar por sectores con diferentes usos de suelo que van desde la zona de reserva forestal, la zona de amortiguación, agroecosistemas y tejido urbano discontinuo para finalmente llegar al río. Para ese entonces el mapa de la organización del territorio municipal y para la zona de la quebrada habría sido como se describió atrás. A continuación se describirá la problemática actual de la quebrada de Tiquiza sector por sector. Quizá el problema más renombrado al día de hoy es el que ocurre en el sector A, pues el área destinada como reserva natural y forestal del municipio de Chía no alcanza a cubrir la totalidad de la ronda de la quebrada de Tiquiza ni de su Madre Vieja. En este sector actualmente se intenta desarrollar un proyecto urbanístico para la construcción de un condominio campestre que constaría de 75 casas. Desafortunadamente, este proyecto estaría afectando de manera directa a la ronda de la quebrada de Tiquiza y su Madre Vieja a causa del problema de volteo de tierras que sufre el territorio municipal. Algunas de estas casas serían construidas justo sobre la Madre Vieja, pues esta no quedó protegida en el área de reserva forestal. Adicionalmente, se pretendió instalar una planta de tratamiento de aguas negras también sobre la Madre Vieja, razón por la cual, gracias al denuncio ciudadano, se suspendió la obra por parte del Ministerio Público. La intención de instalar la planta se debe a que no existe en la zona una adecuada red de alcantarillado para este tipo de residuos. Como se trata de suelos de uso agrícola, no cuentan con infraestructura ideal para conjuntos residenciales. El volteo de tierras, que deja como consecuencia la construcción de residencias en áreas no destinadas para dicho fin, conlleva a una alteración brusca del paisaje, el desaprovechamiento de los suelos fértiles para cultivos y actividades agropecuarias en general, la desaparición de bosques nativos y de cuerpos de agua de data ancestral. Los residuos que de esta planta de tratamiento saldrían serían dirigidos hacia la quebrada de Tiquiza contaminándola. Se sabe que si en un lugar no existe red de alcantarillado adecuada, no se deben otorgar licencias de construcción y mucho menos con interés urbanístico. En esta zona, el tipo de suelo originalmente es de uso agroecológico. El vertimiento de residuos contaminantes a la quebrada, casi desde su nacimiento, nos recuerda la trágica historia que padece el río Bogotá. La quebrada por sí misma no puede cumplir el papel de la Madre Vieja, ya que esta última es la que amortigua el exceso de agua en épocas de lluvia. Aquí se presenta una fotografía de diciembre de 2020. Se puede apreciar la exuberante cantidad de agua que se alojaba en la Madre Vieja. A pesar de que en ese momento había verano, en muchos años no se había visto tal cantidad de agua en ese lugar. En las noches, los cantos de cientos de ranas rompen el silencio en la oscuridad. Muchos animales silvestres se desplazan allí para beber agua. Es posible observar en el día garzas, alcaravanes y más aves visitando y refrescándose allí. Las aves nocturnas también se hidratan con sus aguas, así como coatíes, armadillos, zarigüeyas, curíes y otros pequeños mamíferos que hacen parte del inventario de fauna del territorio de Chía. Este brillo que se nota entre el pasto al borde de la vía es el agua que viene de la Madre Vieja intentando cruzar la carretera hacia el sector B. Sin tubería o un canal que conecte con el otro lado, esta tarea es casi imposible para el agua. Esta alcantarilla que se encuentra al borde de la vía
capta el agua de la quebrada. Por lo general está a rebosar, las aguas subterráneas se encuentran ahí. Muchas personas extraen agua de esta, recogen para darle de beber al ganado, otros lavan los buses intermunicipales, otros sus vehículos. Camiones marcados con los colores del municipio extraen con motobomba el agua de ahí también. En general, son captaciones ilegales de agua de una quebrada que agoniza casi desde su nacimiento. Justo en esta zona de la Madre Vieja se han llevado a cabo muchos rellenos con diverso material. Intentos fallidos de atravesar una vía interna en donde sería el condominio ocurren pues el agua regresa cíclicamente, inundando en donde siempre ha sido su espacio. A pesar de los rellenos, a pesar del ganado, del pasto de corte, de la vía, el agua siempre regresa. Aquí se puede observar el límite entre la zona de reserva y uno de los predios que se quiere construir. A la derecha de los postes está el predio privado, a la izquierda es la zona de reserva forestal. En esta imagen se puede apreciar cómo la cerca que separa la zona de reserva forestal con la porción norte del lote del proyecto residencial atraviesa la Madre Vieja justo por la mitad, evidenciándose que el área de reserva forestal no es suficiente y debería expandirse hacia el norte para que en sus linderos quede totalmente protegida la quebrada, la Madre Vieja y sus respectivas rondas. El agua está ocupando tanto el espacio concedido al municipio como reserva natural como de una pequeña porción del lote norte del proyecto. El mayor porcentaje de agua actualmente transita por el predio del proyecto residencial. Aquí se pueden observar los árboles sembrados recientemente dentro del plan de reforestación del área de reserva. Estos nuevos individuos harán parte del bosque de galería de la quebrada si se logra recuperar con éxito. Entre enero y abril de 2021, la Madre Vieja sufrió una serie de descargas de material para ser rellenada y poderle dar paso a la carretera interna de lo que sería el condominio proyectado. La Madre Vieja se había secado por completo, sin explicación alguna, porque era época de invierno. Para esos días ocurrió un denuncio ciudadano por redes sociales donde se observa también un camión municipal con una motobomba extrayendo el agua de la alcantarilla de la quebrada. Al pedir la explicación a la Secretaría de Ambiente de Chía, la única respuesta fue el silencio. Esta quizá fue una de las evidencias más contundentes del mal manejo que se le ha hecho a la quebrada directamente de parte de la administración municipal. De igual manera, se reporta que la siembra de árboles realizada en la zona lleva casi un año abandonada sin que en el predio de reserva se haya realizado mantenimiento. El pasto tiene ahogados a los arbustos, algunas ramas de árboles grandes se han caído. Mientras no existan programas serios y disciplinados de restauración ecológica, no se obtendrán los resultados esperados. Una restauración ecológica no termina con la siembra de los árboles. Esta se reevalúa a los 5, luego a los 10 años, para analizar su permanencia y fortalecimiento a través del tiempo. Otra situación que disparó las alarmas en el sector A fue la utilización de pesticidas a base de glifosato, los cuales fueron esparcidos en el área de la zona de reserva, ocasionando la contaminación del cuerpo de agua y poniendo en riesgo a animales y personas que se benefician de esta agua. Las ranas son un bioindicador muy importante en la cadena ecológica y estos son los principales seres que podrían verse afectados con la contaminación de ella. También fue fumigado un enjambre de abejas que se había instalado al borde del meandro de la quebrada. En el sector B, las problemáticas de los dos subsectores son diferentes. En el B1 por la inexistencia de la ronda de la quebrada a nivel de los patios traseros de las viviendas y en el B2 por las captaciones de agua que hay para su uso en los cultivos y o para los animales, las cuales no todas tienen permiso de concesión de agua. Es de notar que, al no haber mayor intervención antrópica en esta área, el cuerpo de agua muestra su verdadero comportamiento, que es lo que ya no podemos ver en los tramos anteriores, pero que se puede recuperar con estrategias serias de restauración ecológica y de acuerdo a los lineamientos y órdenes emitidas en la sentencia del Río Bogotá. Aunque el sector C es muy pequeño, presenta problemas muy grandes. El primer problema que salta a la vista aquí es la ausencia de ronda para la quebrada. Los cultivos se encuentran pegados al paso de agua, separados por una franja de pasto de apenas 1 metro aproximadamente. El segundo conflicto que se presenta ahí es la captación de agua que se utiliza para regar los mismos cultivos. El agua se encuentra represada en un reservorio y se presume que ahí queda estancada sin posibilidad de desembocar al río Frío, afluente del río Bogotá.
Cuando se observa el área de desembocadura desde el río Frío, lo que se puede notar es un jarillón de unos 3 metros de alto aproximadamente que impide que el agua caiga, es decir, el nivel de la quebrada queda a una altura superior a los 2 metros con respecto al río. En general, la quebrada de Tiquiza es un cuerpo de agua sensible que se resiente fácilmente cuando los procesos de desarrollo no garantizan las buenas prácticas ambientales. En el momento en que se inició la cosecha del bosque plantado en la montaña del Alto de la Cruz, hubo una disminución evidente del cauce de la quebrada. De repente, la montaña había perdido aproximadamente el 50% de su capa vegetal, quedando expuesto el suelo al sol y al viento, erosionándose. Esta es una montaña que con facilidad se derrumba. Las raíces de los árboles son el soporte del suelo en este sector. La ausencia de capa vegetal impedía que el agua se retuviera y prácticamente toda bajaba por escorrentía sin que ésta se pudiera ir liberando progresivamente. Fue cuando se dio la orden de suspensión de la tala. Se presentó un denuncio ciudadano que puso en evidencia nuevamente malas prácticas en el bosque plantado. Maquinaria pesada se encontró allí tumbando los árboles y afectando el suelo aún más con los caminos que se crearon para darle paso. La sanción se puso y la tala ilegal se detuvo inmediatamente. Otro ejemplo de malas prácticas ambientales se hace evidente en la actualidad, notándose cómo la intervención dañina al cuerpo de agua en el sector A se refleja ya en los sectores B y C, con las repetidas intervenciones en la Madre Vieja para construir los caminos que, en teoría, estarían dentro del condominio residencial. El cuerpo de agua empezó a recibir desechos y contaminantes que cambiaron su composición física. El agua que antes era de color marrón tomó una coloración negra desde el momento en que se hizo el intento de instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales, observación que desde ese mismo momento la ciudadanía resaltó para dejar el precedente del momento en que el color del agua cambió radicalmente. Se desconoce si tubería de aguas negras están vertiendo residuos al cuerpo de agua en este momento o qué tipo de residuo está contaminando el cuerpo de agua. Lo que sí es muy obvio es que lo que antes veíamos como un cuerpo de agua que cambiaba entre el color verde y el café, ahora es un líquido negro que desde el satélite se puede ver de comienzo a fin en todo el recorrido de la quebrada de Tiquiza. Si la quebrada tiene la posibilidad de desembocar al río Frío, estas aguas negras son las que actualmente estarían alimentándolo, contaminándolo aún más para luego desembocar en el muy contaminado río Bogotá. Este tipo de afectaciones deteriora el ecosistema en el corto, mediano y largo plazo. Colombia es el país que cuenta con la legislación ambiental más grande y completa de toda Latinoamérica, pero uno de los lugares donde menos se aplica. Las aguas cristalinas que del nacimiento de la quebrada se ven brotar y que se hicieron muy manifiestas en el pasado invierno, nos muestra lo extremadamente importante y serio que es llevar a cabo un plan de manejo integral de la quebrada, su madre vieja y sus rondas. Una quebrada que está viva pero que agoniza. Cada día que pasa es clave para evitar que los crímenes ambientales continúen exterminando los cuerpos de agua del municipio, pues al menor descuido y de un día para otro es posible descubrir intervenciones ilegales que van transformando el paisaje y el uso del suelo. Una madre vieja imponente y majestuosa, que en la noche deleitaba con el croar de las ranas, al día de hoy se convirtió en este botadero de pasto de corte, residuos y escombros. Estas imágenes de enero 19 de 2022 nos dejan claro el ecocidio. La mano del hombre, cuando lo desea, puede provocar demasiado daño. Observen, capas de arena y plástico asfixian a la madre vieja en uno de los más evidentes casos de corrupción de Chía, donde este ecosistema, patrimonio público y natural, se convierte en uno de los ejemplos más claros de las consecuencias del volteo de suelo en el municipio, sin que las autoridades ambientales competentes den una verdadera y oportuna solución. Esto es lo que ha avanzado el daño, especialmente en el transcurso de este último año, donde las transformaciones, afectaciones y alteraciones del paisaje se hacen cada día más difíciles de echar para atrás. La ignorancia en temas ambientales, así como la omisión y/o la negligencia para garantizar buenas prácticas ambientales en las diferentes intervenciones relacionadas con las obras públicas y privadas, mezclada con la falta de idoneidad para desempeñar cargos públicos que garanticen la protección y conservación de las áreas naturales del territorio,
es la combinación para el desastre actual. Para resumir, se mencionarán algunos aspectos que complementan y concluyen esta presentación. Uno de los puntos de la sentencia del Río Bogotá dice que la CAR y el municipio, en conjunto, tienen que identificar y caracterizar todos esos cuerpos de agua que descargan a los ríos y que tengan que ver con el río Bogotá. La caracterización, identificando el cauce, las problemáticas y poniendo soluciones con miras a su restauración, hacen parte de las órdenes del fallo de la sentencia del Río Bogotá. Las órdenes, tanto de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas POMCA, como de la sentencia del Río Bogotá, son mandatos que todos deben cumplir sin excepción. Hay que tener presente que cualquier cuerpo de agua que de manera directa o indirecta alimente al río Bogotá está protegido y cobijado en las órdenes de la sentencia del río Bogotá para su recuperación, descontaminación y restauración. Las intervenciones antrópicas que afectan a la estructura ecológica principal del municipio deben ser reversadas, recalcándose que esta restauración es un trabajo que se hace con la administración municipal y la CAR de la mano, trabajando en pro de un mismo fin. Al día de hoy, la quebrada de Tíquiza debería estar siendo restaurada de forma evidente, pero poco es lo que se ha visto. La reforestación de la montaña con especies nativas y la restauración de ese bosque perdido es una necesidad urgente que favorecerá a la captación y retención de agua, el reabastecimiento al nacimiento de la quebrada, así como el regreso de fauna silvestre que dispersará semillas a través de sus excrementos y que permitirá el recambio del bosque a largo plazo. En todo este camino virtual por la quebrada de Tíquiza, encontramos entonces varios sitios donde el agua queda represada y se le está impidiendo desembocar al río Frío la totalidad del agua que en su camino se desplaza. La quebrada no tiene un curso libre de sus aguas, como debería serlo. En sus tramos finales, como toma esa apariencia de vallado, la gente ignora que se trata de la quebrada, a pesar de ser prácticamente el único afluente que alimenta el río Frío en el costado occidental de Chía. La ausencia de señales de tránsito que indiquen la existencia de la quebrada también se agrega a la lista de factores que la mantienen en el anonimato. Hay que dar la discusión y utilizar todas las evidencias posibles para defender y restaurar la quebrada de Tíquiza y salvarla del flagelo del volteo de tierras, así como de los delitos ambientales.